Buenas a todos y bienvenidos a Battle Monkey Custom Arcade Sticks, mi pequeño y humilde canal. Como veis, estreno camiseta nueva con el logo de Battle Monkey y el logo de Only Fighters. Es el club al que pertenezco en Street Fighter 6. Uniros a él, os gustará. Tenemos un canal de Telegram súper interesante. Bueno, hoy os traigo una cosa que me parece que va a dar de qué hablar, porque ya han habido cosas similares, he visto cosas similares, pero esta vez va a ser open source, va a ser libre. La va a poder modificar cualquiera con un poquito de idea de código. Vamos a poder todos trastear con ella. Y creo que va a ser muy interesante. Va a ser esto. El Layout Creator and Tester. O sea, el creador y tester de Layouts Arcade. Como digo, es una aplicación que he creado en colaboración con un compañero, Scorpion MSX, en la que vamos a poder crear y probar, imprimir, testear la ergonomía de los layouts que se nos ocurran. O, por ejemplo, si tenemos un layout tradicional como este, poder añadirle un botón más, dos botones más y ver la posición idónea en la que nos gustaría tenerlos. ¿Por qué he creado esto? Porque hay muchas veces que es complejo llegar a un acuerdo entre lo que queremos hacer. Y a mí, personalmente, muchos de mis clientes me han pedido layouts que realmente no han sabido hasta que no han tenido el control en sus manos. Estamos hablando de mandos de mucho dinero, de más de 300 euros dólares, algunos de ellos mucho más, sin saber si realmente la ergonomía era la que ellos querían. Así pues, con esta herramienta vamos a poder imprimir en una imagen, en una 3 o en una 4 o en 2 o 3 A4, como nuestra impresora pueda, el layout que nosotros hayamos creado. La herramienta tiene muchísimas posibilidades, va a permitir añadir modelos, va a permitir cargar imágenes desde las que empezar a trabajar en nuestro layout personalizado. Vamos a tener un montón de layouts que vamos a poder elegir por defecto desde los que empezar a trabajar, no hará falta hacerlo desde cero. Es una aplicación, como digo, de código abierto que va a seguir creciendo y en la que vamos a intentar añadir el contenido suficiente para que sea lo más versátil y lo más potente posible. Yo creo que sin más dilación, bueno, sí, una cosilla, suscribiros, no me hagáis esto, suscribiros, please, que está creciendo el canal poquito a poco, pero constantemente. Quiero agradeceros a todos los que os habéis suscrito últimamente, a todos los que veis mis vídeos y por supuesto a todos los que los comentáis. Muchísimas gracias. El último vídeo no ha tenido muchas vistas, es lo normal, pero ha tenido muchísimos comentarios y hemos hablado mucho sobre el tema de los leveless. Os emplazo a verlo por aquí. Echadle un vistacillo, que estuvo muy guay. Vale, vámonos a ver en la pantalla qué nos ha parecido, o de qué va más bien toda esta aplicación que me he sacado del bolsillo. Bueno, vamos directamente a ver qué es lo que nos ofrece esta aplicación que hemos creado, ¿vale? Tenemos aquí el nombre Battle Monkey Test de Layouts Arcade. Tenemos que hay diferentes idiomas que vemos que se cambia todo perfectamente, ¿vale? Inglés, italiano, francés, alemán. Vale, vamos a dejarlo en español y seguimos con la explicación. Aquí tenemos nuestro lienzo que podemos definir el tamaño en milímetros y píxeles por centímetro. Si en vez de 430 quisiéramos 500, que sería una exageración, pues tendríamos 500. Vemos como el lienzo se ha extendido, ¿vale? Igual con el alto. Vale, después tenemos aquí para aplicar la configuración del lienzo, podemos añadir botones libremente. Cada uno de los botones tiene una configuración de color en el que podemos cambiar los colores si queremos y los podemos eliminar. Vale, hemos creado esta aplicación para que sea lo más versátil posible y cada persona pueda crear sus propios layouts personalizados, imprimirlos y testearlos. Para testear, para tener en cuenta la ergonomía y ver si realmente nos interesa el layout que hemos creado. Así pues, continuamos con la explicación. Tenemos añadir botón 24, añadir botón de 30. Podemos añadir también... A ver, ¿dónde está? Tenemos añadir una palanca Sambo JLF o una palanca Crown 309, ¿vale? Iremos añadiendo más cosas en el futuro. Todo esto va a ser de código abierto y va a ser personalizable. Aquí tenemos el logo de Battle Monkey, pero cada uno puede añadir el suyo para utilizar este tester de layout. Vale, continuamos con la explicación. Podemos cargar imágenes directamente desde nuestro ordenador, como por ejemplo, a ver si tengo alguna que se asemeje a algo. No, mira, vamos a hacer una cosa mejor. Tengo una por aquí. No, perdonadme. Aquí tengo una. Por ejemplo, abrimos esta
y vemos que tenemos la posibilidad de hacer el tamaño más grande. En mi caso esta, como ya la he probado, de hecho este layout ya lo tenemos disponible. Si la seleccionamos, vemos que aquí tenemos escala, rotación de la imagen, opacidad, bloquear imagen, centrar imagen, muy importante para que se quede al medio. Esta yo ya he comprobado que el tamaño ideal es un 16% de escala, o una escala del 16% en este caso, ¿vale? Vemos que se queda centradito. Cuando ya la tenemos bien, podemos bloquear la imagen, así ya no se podrá mover. Y a partir de aquí, por ejemplo, podemos añadir botones. Vamos añadiendo botones y los vamos colocando donde nosotros queramos. Una vez tengamos nuestro layout creado, podemos guardarlo para después compartirlo con alguien más o imprimirlo o hacer lo que queramos con él. Bueno, esto es un poco mierder. Estamos en proceso de que los botones tengan ubicación XY y que se puedan colocar a medida con milímetros, ¿vale? Bueno, imaginemos que este es nuestro layout, así, tal cual. Pues podríamos guardar nuestro layout personalizado. Lo guardaríamos, se nos descargaría en JSON y en el caso de que, por ejemplo, nosotros nos pusiéramos aquí a eliminar cosas, ¿no? Esto no nos interesa, es total, esto pascual. Cogeríamos nuestro JSON, cogeríamos en cargar layout personalizado y tendríamos nuestro layout que se cargaría automáticamente, como habéis visto, y volveríamos al punto anterior. Vale, después vamos a seguir explicando cositas. Vamos a limpiar el lienzo. A ver dónde está. No, vamos a cargar. A ver. Cargar layout. Vamos a eliminar todos los botones. Vamos a eliminar todos los botones y vemos que aquí tenemos layouts predefinidos. Muy importante. Se irán añadiendo más. De momento tenemos un leverless tradicional. Por ejemplo este. Podemos añadir botones, hacer lo que queramos nosotros para personalizarlo y hacerlo a nuestro gusto. Esta opción es la que más me gusta. Un leverless con 16, como el que gasta, por ejemplo, Haute, ¿vale? Tenemos unos cuantos con palanca, tenemos un Sega P1, un Sega P2, un Hybrid que le he llamado, o que me descargué y algo así, ¿vale? Se parecen mucho, pero bueno, iremos añadiendo más y cada uno podrá crear el suyo. Y el último es este mismo que os he enseñado, ¿vale? El del Hit Stick con layout. El Hit Stick V1 WASD, porque este Hit Stick incorpora aquí el WASD. Vale, más cositas. Tenemos en todos los layouts que se creen y que vayamos creando en un futuro, tenemos la versión Mirror. Quiere decir esto que para zurdos... Uy, perdonad, que estoy aquí todavía trasteando con la aplicación. Aquí. Para zurdos podemos también crear nuestros layouts sin volvernos muy locos. La aplicación tiene una condición que todos los layouts que se creen, automáticamente se crea su Mirror. Vale, después tenemos, como os he enseñado, la opción de cargar imagen, aplicar configuración del lienzo, esto sería el tamaño del lienzo. Tenemos cargar y guardar el layout personalizado que nos creará un archivo JSON y podremos volverlo a exportar, transferirlo, compartir con amigos o guardarlo en nuestro PC para utilizarlo en un futuro. Todas las opciones de los layouts personalizados, el cargar el layout es este mismo que estamos personalizando, añadir las dos palancas, esto posiblemente lo pasemos arriba, donde están el botón de 24 y el de 30, creo que va a ser más intuitivo. Y por último tenemos imprimir layout, podemos imprimir el layout a full color, o sea con los botones conforme están, o imprimir solo los contornos. Si le damos aquí, veremos que nos ha creado solo los contornos, que esto es bastante interesante si no queremos pues gastar tinta y hacer más cositas, ¿vale? Y bueno, esto ya, las condiciones de la impresión dependerán de vuestra impresora. Lo ideal es imprimirlo a tamaño real. Y poco más. Y aquí tenemos este botón que lo encontraba, limpiar diseño. Vale, yo creo que más o menos os he explicado las opciones más interesantes que tiene el BattleMonkey Test de Layouts Arcade. En inglés, BattleMonkey Layout Template Tester. Así pues, más o menos queda todo explicadito. Bueno, como ya habéis podido observar, la aplicación es súper versátil, tiene muchísimas opciones y muchas más que va a tener en un futuro, porque seguimos trabajando constantemente en ella. Realmente llevamos muy poco tiempo y ya tiene una pintaza tremenda. Por favor, decidme en los comentarios qué os parece. Yo creo que va a ayudar a muchísima gente a no romperse las manos creando sus layouts y a no romperse su bolsillo fabricando cosas que después no es lo que realmente necesitaban. Como digo, la aplicación es para que cada uno la personalice. Está hecha para builders, está hecha para particulares, para quien la necesite. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción, tanto del GitHub donde está alojada la aplicación, como un enlace directo para que podáis acceder y trastear directamente con ella en vuestro navegador
web es de código abierto. Hacer lo que queráis con ella. Simplemente con que listéis a los creadores, a mí ya me vale, que en mi caso somos yo y Scorpion MSX. Yo me despido, os la dejo ahí para todos vosotros. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.